¿Sabías que hay una ciudad en Estados Unidos donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza? Pues sí, en el país más rico del mundo. Hay una ciudad donde casi la mitad de la población vive en la miseria. Una ciudad sin hospital, sin escuela propia, con casas de chapa, calles de tierra y niños que crecen entre el polvo y el silencio, que parece haber sido olvidada por el mapa. Allí, el sueño americano no ha llegado, o si lo ha hecho, se ha quedado en la puerta y ha dado media vuelta. Hoy, en Bello Mundo, conocerás Escobares, la ciudad más pobre de Estados Unidos. Número 1. Ubicación y datos generales. Escobares es tan pequeña que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Se encuentra en el extremo sur de Estados Unidos, en Texas, pegada a la frontera con México. A un lado del río, Escobares. Al otro, Miguel Alemán, una ciudad mexicana que limita directamente con Texas. Entre ambas, la única barrera es el Río Grande, o Río Bravo, como lo llaman los mexicanos. Para ser sinceros, Escobares se parece más a un pueblo mexicano pobre que a cualquier ciudad estadounidense. Rica es la prueba viviente de que el sueño americano no es para todos. La ciudad tiene poco más de 2.500 habitantes. Es tan pequeña que a veces ni siquiera aparece en las estadísticas oficiales. La ciudad vecina es Roma, y cuando digo vecina, es pegada. Hay calles de Escobares que dependen de la recogida de basura de allí. Y no tiene nada de glamour. No hay centros comerciales, luces de neón ni comida rápida en las esquinas. Escobares está atravesada por una única carretera, la US 83. Todo lo que funciona está allí. Una gasolinera, un pequeño supermercado, un puesto de comida. Fuera de la carretera, solo hay polvo, calles de tierra y casas sencillas. El clima es seco y demasiado caluroso. Cuando llueve, es poco. Y cuando llueve, se inunda todo. Allí arriba, casi siempre hay un helicóptero de la patrulla fronteriza sobrevolando, o un globo de vigilancia parado en el cielo, solo para recordar que allí cada paso es vigilado. Número 2. Historia. Para entender cómo Escobares llegó a ser lo que es hoy, tenemos que retroceder en el tiempo. La historia de este lugar comienza mucho antes de que se le llamara oficialmente ciudad. En el siglo XVIII, cuando la región aún era dominio español, el gobierno colonial comenzó a distribuir tierras a lo largo del Río Grande, el mismo río que hoy separa Estados Unidos de México. Una de esas porciones quedó en manos de la familia Escobar, y fue ese nombre el que acabó dando origen a la ciudad. En aquella época, lo que había allí era un conjunto de ranchos, pequeñas plantaciones y familias que vivían aisladas. Luego llegaron los grandes cambios, la independencia de México, la guerra con los Estados Unidos y, en 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. De un día para otro, esa tierra dejó de ser mexicana y se convirtió en estadounidense, pero en la práctica, los mismos habitantes, las mismas casas, solo cambió la bandera. Mientras la vecina Roma crecía, ganaba comercio, estructura y se convertía en una ciudad de verdad, Escobares seguía olvidada. No tenía ayuntamiento ni reconocimiento oficial. Durante décadas fue solo un área estadística en el censo, un nombre en el mapa, sin estatus de municipio. No fue hasta el año 2005 cuando se produjo el cambio. Ante el riesgo de ser anexionados por Roma, los habitantes decidieron fundar su propio municipio. Trazaron los límites, votaron y eligieron a Noel Escobar como alcalde, un nombre que ya era fuerte en la región. Con ello, llegaron los primeros servicios básicos, camiones de basura, policía local, fondos para infraestructuras. No fue una transformación radical, pero fue el primer paso oficial para esta comunidad que había vivido durante siglos en la sombra. Una ciudad que existe desde hace siglos,
pero que oficialmente es más joven que muchos de los que ven este vídeo, y que aún hoy tiene dificultades para mantenerse en pie. Número 3. Indicadores económicos. Cuando se miran las cifras de esta ciudad, queda claro, la pobreza no es un detalle del panorama, es el panorama. Entre todos los municipios de este tamaño en Estados Unidos, este lugar lleva años en lo más alto de la clasificación de peores indicadores económicos. Y el dato más llamativo es la renta. Una familia vive aquí, en promedio, con $32,000 al año. Puede parecer razonable, pero no para los estándares estadounidenses. En Texas, el ingreso promedio es de $75,000 anuales. En Estados Unidos en su conjunto, supera los 80. Quienes viven en Escobares ganan menos de la mitad de eso. Casi la mitad de la población, el 47%, vive por debajo del umbral de la pobreza. Es un índice muy alto si se compara con la media nacional, que ronda el 12%. Y, aunque parezca increíble, estas cifras han mejorado, ya que en algunos momentos de la historia reciente, esta tasa llegó a superar el 60%. Sin embargo, a pesar de las pequeñas mejoras, la ciudad sigue siendo un símbolo de la desigualdad estadounidense. El PIB per cápita también refleja esta dura realidad. A principios de la década de 2000, era inferior a $6,000 por habitante. Hoy en día, ronda los 17,000, pero sigue muy por debajo de la media nacional. Esto repercute directamente en el valor de las propiedades. Mientras que en el resto de Texas una casa media cuesta $300,000, en Escobares se pueden encontrar inmuebles por $50,000, el equivalente al precio de un coche usado en otras regiones. La recaudación pública de la ciudad es mínima. Pocas personas pagan impuestos porque casi nadie tiene propiedades valiosas. El desempleo ronda el 15%, y entre los empleados, muchos tienen trabajos informales o subempleos con salarios bajos. Detrás de cada uno de estos números hay personas reales, familias que necesitan vivir con mucho menos de lo que promete el país más rico del mundo. Número 4. Población. Desde fuera, es fácil olvidar que estamos en Estados Unidos. La gran mayoría de la población local, más del 98%, es latina, con raíces mexicanas. Esto significa que el español no solo es común, es el idioma cotidiano. En las calles, en las casas, en las iglesias, en los comercios, todo sucede en dos idiomas, pero el corazón late en español. Mucha gente es bilingüe. Habla español en casa e inglés en la escuela o en el trabajo. Pero también hay quienes solo hablan español, aunque sean ciudadanos estadounidenses. Esto es especialmente cierto en el caso de las personas mayores, que estudiaron poco o crecieron en una época en la que el inglés ni siquiera era necesario en la vida cotidiana. Y no es solo el idioma lo que muestra esta conexión con México. Las costumbres, las fiestas, la fe, todo recuerda a la cultura del otro lado del río. Hay imágenes de la Virgen de Guadalupe en las paredes, grandes reuniones familiares los domingos, bautizos con fiesta en el patio. Los vecinos suelen ser primos, tíos, compadres. Es una red muy estrecha de lazos fuertes. La comunidad es joven. La edad media ronda los 30 años. Las casas están llenas. 4, 5 personas, a veces 3 generaciones bajo el mismo techo. Niños jugando en el patio, la abuela cocinando frijoles en la estufa y el padre volviendo del trabajo cansado, pero presente. Muchos residentes llevan allí generaciones, desde antes de que existiera la frontera. Otros llegaron más recientemente, huyendo de la violencia o la falta de oportunidades en México. Hay gente documentada, gente naturalizada y también gente que vive en la informalidad, pero todos han encontrado allí un lugar para empezar de nuevo. Es un lugar americano en el papel, pero profundamente mexicano en el alma. Número 5. Infraestructura.
Visto desde fuera, Escobares puede no parecer un escenario de pobreza extrema. No hay barrios marginales caóticos, ni cientos de personas sin hogar dispersas, como se ve en los barrios degradados de las grandes metrópolis. Pero basta con adentrarse en sus calles secundarias para darse cuenta de las precarias condiciones de las viviendas y la infraestructura. La mayoría de las casas son remolques viejos o construcciones sencillas de bloques, muchas de ellas muy deterioradas, con ventanas rotas cubiertas con plástico y techos improvisados. Estas casas móviles, conocidas como remolques, son comunes por allí. Prefabricadas, pequeñas y casi siempre con signos del paso del tiempo. Óxido, madera remendada, lonas colgadas donde debería haber paredes. Alrededor hay carrocerías de coches, electrodomésticos viejos y, a veces, incluso basura acumulada. No por descuido, sino porque realmente falta infraestructura. Desde que la ciudad fue creada oficialmente, en 2005, se han producido algunas mejoras. Las calles se han asfaltado con ayuda del gobierno federal. La recogida de basura ahora cubre toda la ciudad, y casi todas las casas tienen agua corriente y conexión al alcantarillado. Esto, por cierto, se considera un gran logro allí. Pero aún queda mucho por hacer. El alumbrado público es deficiente, casi no hay aceras, y quienes no tienen coche tienen que caminar por el arcén, compartiendo el espacio con los vehículos. No hay transporte público, ni hospital, ni plaza. El ayuntamiento funciona en una caravana adaptada. Junto a ella se encuentran el único camión de basura y el coche de bomberos de la ciudad, a menudo operado por voluntarios. La zona este tiene áreas tan aisladas que parecen tierra de nadie. Casas alejadas, maleza alta, ningún comercio cerca. Al otro lado de la carretera hay un poco más de movimiento, pero aún muy lejos de lo que se espera de una ciudad. En el fondo, todo parece todavía un barrio rural que intenta, poco a poco, convertirse en una ciudad de verdad. Número 6. Educación y servicios públicos. La educación y la salud son la base de cualquier lugar. En Escobares existen, pero funcionan al límite. La ciudad no tiene escuela propia. Los niños estudian en Roma, justo al lado. El camino no es largo, pero es agotador. Es un esfuerzo diario que podría evitarse si hubiera infraestructura cerca. La enseñanza secundaria también es fuera. Dentro de la ciudad, casi no hay nada en este sentido. Este vacío deja huellas. Muchas personas crecieron sin terminar sus estudios. De hecho, ni siquiera la mitad de la población terminó la secundaria. ¿Y la universidad? Es un sueño lejano. Menos del 5% llegó a ingresar en una. No por falta de voluntad, sino porque la vida se interpuso. Algunos comenzaron a trabajar temprano, cuidaron de sus hermanos o simplemente no tuvieron la oportunidad. Hoy en día existen programas para intentar recuperar el tiempo perdido. Cursos de alfabetización, clases de inglés, formación para adultos. Pero poca gente puede participar. A veces falta tiempo, ganas o sobra cansancio. La rutina ya pesa lo suficiente. En las escuelas de la región, los profesores hacen lo que pueden. Pero el contexto es difícil. Hay alumnos que llegan con hambre, que duermen mal porque comparten la habitación con 5 personas. Hay niños que solo hablan español en casa y tienen que esforzarse mucho para entender el inglés en clase. Existen programas bilingües, profesores auxiliares. Hay algo de apoyo. Pero, aún así, el rendimiento sigue siendo inferior al esperado. En materia de salud, la situación es aún más precaria. No hay hospital, ni clínica, ni médico fijo. Cuando alguien se encuentra mal, hay que llevarlo fuera. La ambulancia viene de otra ciudad y a veces tarda. La policía es mínima, 5 agentes para todo. Y aunque hay un camión de bomberos, lo manejan voluntarios, como ya hemos comentado antes. Gran parte del apoyo proviene del exterior. Vales de comida, seguro médico público, donaciones de la iglesia. Un parche aquí, otro allá. Es lo más básico.
Y aún así, hay quienes siguen adelante, creyendo que las cosas pueden mejorar. Número 7. Formas de subsistencia. Ganarse la vida en Escobares no es fácil. No hay fábricas, ni industria, ni grandes comercios, ni siquiera esas inmensas plantaciones que suelen dinamizar el interior de Texas. Lo que hay aquí es esfuerzo, y mucha improvisación. La ciudad gira en torno a una única vía importante, la autopista US 83. Es allí, como dijimos al principio del vídeo, donde se concentra casi todo lo que aún genera algún empleo. Un pequeño supermercado de barrio, una gasolinera, un taller, una pequeña cafetería. La mayoría de estos lugares son familiares, con una o dos personas encargándose de todo. Y cuando se necesita ayuda, se llama a un pariente o a un vecino. El resto son trabajos ocasionales. Hay gente que vende comida en la acera de su casa. Otros hacen limpieza, cuidan niños, reparan puertas, pintan paredes. Es el sustento informal que mantiene muchos hogares en funcionamiento. Pero la verdad es que la mayor parte del dinero que circula por aquí viene de fuera. Mucha gente tiene que salir todos los días a trabajar a ciudades cercanas. Y hay quienes van aún más lejos, trabajadores que viajan horas hasta el oeste de Texas para trabajar en obras, fábricas o oleoductos. Se pasan meses fuera, envían el sueldo a sus familias y vuelven cuando pueden. Quienes no pueden salir a trabajar fuera dependen de los programas sociales, bonos de alimentación, pensiones, asistencia médica pública. En muchos hogares, eso es lo que les mantiene, y los cupones de alimentos ayudan a garantizar lo básico en la mesa. El sueño de las autoridades públicas es atraer una gran empresa a la ciudad, algo que genere empleo de verdad. Pero hasta ahora, nada. Escobares es pequeña, apartada y está demasiado cerca de la frontera. Y eso, para muchos inversores, da miedo. Número 8. La vida cotidiana. A pesar de todas las limitaciones, la vida no se detiene. Quienes viven aquí tienen su ritmo, sin prisas, pero sin pausas. Hay rutinas, hay vecindario, hay olor a comida en el aire. Y la banda sonora viene de las casas. Música alta, ya sea ranchera, norteña o simplemente esa vieja radio encendida todo el día. Las mañanas comienzan temprano. Incluso antes de que salga el sol, ya hay gente saliendo a trabajar. Las madres preparan a los niños para el colegio, los pequeños suben al autobús amarillo y quienes tienen una pequeña tienda abren las puertas. Los que se quedan se ocupan de la casa, del jardín o de los vecinos. Por aquí es habitual que unos ayuden a otros. Una cuida a los hijos de otra cocina y reparte la comida. La comunidad se apoya como puede. En fechas especiales, todo el mundo se organiza para celebrar, incluso cuando el dinero escasea. En diciembre, por ejemplo, las calles se llenan de velas y cantos en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Es sencillo, pero emotivo. Y como no hay iglesia en el barrio, la gente va en caravana a la parroquia más cercana. Los fines de semana, quienes tienen documentos cruzan la frontera, visitan a sus familiares en México, hacen algunas compras y regresan llenos de historias. Porque vivir aquí es un poco así, estar entre dos mundos, con el corazón en uno y los pies en el otro. Al fin y al cabo, este pedazo de tierra vive en una encrucijada. No es del todo México, no es del todo el sueño americano. Es un territorio fronterizo, donde la gente intenta seguir adelante. Y eso es todo por hoy. Ahora queremos saber de ti. ¿Habías oído hablar de esta ciudad? Comenta aquí abajo qué te ha parecido esta historia. Y, por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo con alguien que se sorprenda con él y suscríbete aquí, en Bello Mundo. Aquí solemos mostrar una parte del mundo que poca gente ve. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.